¿Qué tal? Hoy nos vamos a meter de lleno en una historia que honestamente es fascinante. Hablamos de pura resiliencia, de organización y de cómo se construye una comunidad casi que desde cero. Todo esto basándonos en un informe especializado de abril de 2026 que analiza a fondo los recursos, las redes y las capacidades de la población LGTBIQ+ en el Perú. Y ojo, la idea no es tirarles una lista de datos aburridos, para nada, es ver cómo, frente a un montón de barreras y problemas, la sociedad civil dijo, bueno, lo hacemos nosotros y armó un tejido de soporte impresionante. Vamos a ver cómo transformaron la vulnerabilidad en una fuerza de cambio brutal. Arranquemos. Y bueno, para que no nos perdamos, nuestro mapa de ruta de hoy tiene estas paradas rápidas. Empezamos con el contexto general, luego pasamos a las organizaciones históricas, de ahí saltamos a las redes de apoyo comunitario en las calles, el activismo en las regiones y finalmente la autonomía económica. Al final, cerramos con unas reflexiones. Así de simple. A ver, el gran contraste que nos plantea este informe es súper revelador. Por un lado, tenemos esta, ausencia casi total del Estado, vacíos institucionales y un montón de limitaciones para garantizar los derechos más básicos. Pero, y aquí viene lo bueno, del otro lado surge con toda la fuerza la resiliencia comunitaria. O sea, el avance de derechos en Perú, según nos dice este documento, no vino regalado desde arriba, desde las instituciones gubernamentales, ha sido empujado a pulso por una sociedad civil súper organizada que básicamente tuvo que llenar esos vacíos. Es esta resiliencia comunitaria la que realmente está moviendo la aguja social. Pasemos entonces a nuestro primer gran pilar, las organizaciones LGTBIQ+ en el Perú, sus actores clave y su trayectoria. Y aquí es vital entender algo, estas no son solo oficinas que publican comunicados en redes sociales, son verdaderos agentes de cambio en la calle que acompañan directamente a las personas más vulnerables. Literalmente todo arranca con un hito histórico en 1982. Hablamos de la fundación del Movimiento Homosexual de Lima, o como todos lo conocen, el MHOL. Para que se den una idea de su magnitud, es la organización de este tipo más antigua de Perú y una pionera absoluta en toda América Latina. Luego damos un salto a 1995, con el MHOL liderando la primera manifestación pública en la capital. Y miren que, hasta el día de hoy, siguen ahí, al pie del cañón, peleando contra la discriminación estructural y empujando leyes fundamentales como la de crímenes de odio. Pero bueno, el MHOL no rema solo. Hoy en día existe todo un ecosistema súper diverso. Por ejemplo, tenemos a PromSex, que hace un trabajo enorme en temas de litigio estratégico, como el seguimiento impecable que le dieron al caso Azul Rojas a nivel internacional. Luego está Más Igualdad, que nació de toda esa movida gigante por la unión civil y hoy están enfocadísimos en la salud mental afirmativa y, un dato clave, en manejar un observatorio electoral para este 2026. Y no podemos dejar de lado a It Gets Better Perú, que hace un trabajo honestamente salvavidas con las juventudes, dándoles soporte psicológico para prevenir crisis. Como ven, cada quien cubre un frente distinto y juntos arman una red de contención increíble. Y hablando justamente de contención, entramos a nuestro segundo pilar, las redes de apoyo comunitario, refugios y el soporte afirmativo. Porque claro, si el Estado no pone albergues inclusivos, ¿quién te da la mano en la calle? Pues la misma comunidad. Y aquí quiero que nos detengamos un segundo porque este dato es, durísimo. 57%. El informe nos dice que ese es el porcentaje de jóvenes que enfrentan rechazo familiar. O sea, más de la mitad de las juventudes son rechazadas en sus propias casas. Esto no es solo una estadística más en un papel, es una emergencia del día a día que nos grita por qué necesitamos urgentemente refugios físicos y lugares que brinden primeros auxilios emocionales. Entonces, frente a esta urgencia enorme, ¿qué hace la comunidad? Pues responde con pura autogestión. Por un lado, levantan espacios increíbles como la Casa Trans Zuleimi en distritos vulnerables de Lima, que es literal un techo seguro para mujeres trans, pero también un espacio de educación y salud. Por otro lado, tienes a la Red de Salud Mental Afirmativa, o RESMA, que con proyectos como el Botiquín Emocional Arcoíris te dan esa contención psicológica gratuita y lo más importante, sin juzgarte ni patologizar tu identidad. Y para cerrar el círculo, está el Consultorio Legal Arcoíris. Ellos te guían completamente gratis en trámites que normalmente son un dolor de cabeza y súper caros, como cambiar tu nombre y sexo en el DNI. Básicamente, vivienda, salud mental y documentos legales. 3 cosas vitales para sobrevivir resueltas por las mismas redes. Todo esto nos lleva al tercer pilar de hoy, el activismo y el liderazgo, las figuras y la descentralización. Y aquí el reporte de 2026 nos marca un fenómeno que me parece brillante. El liderazgo por fin está rompiendo las fronteras de la capital.
Claro, históricamente el activismo ha estado súper concentrado en Lima, ¿verdad? Pero hoy estamos viendo cómo se arman y se hacen fuertes estas redes en regiones que, seamos sinceros, suelen ser mucho más conservadoras. Hablamos de colectivos como Generación Orgullo allá en Piura, Les Trans en Trujillo, Módimo en Arequipa y Muta en Puno. Estos líderes locales son absolutos game changers. ¿Por qué? Porque son ellos los que están en el territorio poniéndole el pecho a barreras culturales y hasta lingüísticas muy arraigadas. Es un activismo que conoce su terreno, que habla el idioma de su propia región, y eso tiene un impacto gigante. Ahora pasemos a nuestro cuarto pilar, que la verdad es un tema del que a veces nos olvidamos de hablar en estas discusiones, los proyectos sociales y emprendimientos, el camino hacia la autonomía económica. Porque claro, exigir derechos está perfecto y es necesario, pero también hay que pagar las cuentas y subsistir. Y para entender por qué este tema económico es tan crucial, miren este otro dato del informe: 37%. Ese es el porcentaje de empleadores en Perú que dicen, así abiertamente, que jamás contratarían a una persona trans. Con ese nivel de prejuicio allá afuera, en el mercado laboral, emprender ya no es un tema de quiero ser mi propio jefe para manejar mis horarios, para nada. Es literalmente un mecanismo de defensa, es protegerte económicamente y al mismo tiempo hacer una declaración de orgullo total de quién eres. Y vaya que hay proyectos espectaculares haciendo esto. Imagínense a Miel P, por ejemplo. Ellos hacen repostería, sí, pero donan parte de lo que ganan para sostener las casas de acogida trans. Un modelo redondo, o Nosotrans, que se dedican a facilitar la hormonización segura para personas que viven en zonas súper alejadas o vulnerables. Y ni hablar de Rainbow Bike, que mezcla esto de la movilidad sostenible en bicicleta con tomarse las calles y hacerse visibles. ¿Se dan cuenta de la lógica? No, ninguno es solo un negocio para hacer dinero. Todos están creando espacios de trabajo libres de discriminación y encima financiando la red de seguridad de toda la comunidad. Y todo este esfuerzo económico nos lleva a ver el logo que tienen en pantalla, que representa algo súper importante llamado el enfoque de economía, sostenibilidad e interseccionalidad. Suena un poco a clase de universidad, lo sé, pero en la práctica significa algo muy simple. Entender que las opresiones se cruzan. Un ejemplo fantástico que da el reporte es el proyecto Afroactiva de Ashanti Perú. Ellos trabajan directo empoderando y creando líderes en juventudes que no solo son LGTBIQ, sino también afroperuanas, en lugares como Mala o El Carmen. Entender todas estas capas de identidad, esa intersección, es lo que hace que estas redes realmente funcionen a largo plazo y no dejen absolutamente a nadie atrás. Bien, llegamos a nuestro último punto, las reflexiones finales sobre el futuro de esta tremenda resiliencia. Hemos recorrido desde las luchas pioneras de los 80s hasta los emprendimientos de hoy, así que vamos a sintetizarlo todo. Si hay algo, una sola idea principal que me gustaría que se lleven de todo este análisis es esta. El avance de los derechos que estamos viendo en el país es sin duda alguna el triunfo de una sociedad civil que no se rinde, una sociedad activa, resiliente y muy estratégica. O sea, donde el Estado dejó un hueco enorme, la comunidad puso el hombro, con organización, con ingenio para generar recursos, con muchísimo apoyo mutuo. Estas organizaciones no están sentadas esperando que las instituciones les concedan sus derechos, están construyendo con sus propias manos la realidad inclusiva que quieren ver. Son ellos mismos tejiendo su red de protección. Y bueno, para despedirnos, el informe nos deja frente a un escenario interesantísimo. Con todo este poder de organización descentralizada que acabamos de ver, y teniendo las elecciones generales de 2026 a la vuelta de la esquina marcando la pauta, la gran pregunta queda flotando. ¿Cómo van a lograr todas estas redes usar esta fuerza cívica y económica para meterse de lleno y transformar la política nacional? De verdad, es un fenómeno vivo que se está cocinando ahora mismo y al que hay que seguirle la pista muy de cerca. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido y como siempre, mantengan esa curiosidad bien despierta. Nos vemos en la próxima.